Pero quería pedirles por un momento que pensemos en este tema a la luz de la reflexión del derecho internacional, porque veo, por supuesto, que hay reacciones muy efusivas, la gran mayoría de líderes mundiales celebrando la caída de Nicolás Maduro, como quiera que estamos hablando de un dictador, un señor que se hizo al poder por vías democráticas, pero que estando en el poder se las arregló por vías antidemocráticas para burlar la propia constitución chavista de 1999, para engañar al país y al mundo y mantenerse en el poder, aun cuando perdió las más recientes elecciones presidenciales, según todos los reportes conocidos. Sin embargo, hay algunos mandatarios que están llamando la atención sobre la ilegalidad, mencionan con esa palabra, y entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la operación desplegada por Estados Unidos. Ronald, primero, por favor, ¿qué reflexión se le viene a usted en este momento al analizar ese punto específico de la noticia grandotota que estamos desarrollando en la mañana de hoy, 3 de enero? Elber, yo soy muy crítico con la posición de los Estados Unidos frente a toda esta situación. Desde el inicio de las operaciones contra las narcolanchas, es muy cuestionable lo que estaba haciendo Estados Unidos. Esas eran ejecuciones, son ejecuciones extrajudiciales. En Estados Unidos se ha abierto un debate si son crímenes de guerra o no. Yo me mantengo más en la línea de Human Rights Watch, en el sentido en que no por llevar narcóticos y declarar al narcotráfico terrorismo se pueden llevar acciones donde se violan los derechos humanos de la población, independientemente de que estuvieran transportando droga. Eso no es una condena a pena de muerte, y mucho menos en América Latina, donde la pena de muerte no es aceptable. En ese orden de ideas, pues esta acción va muy en consonancia de lo que ha sido Estados Unidos en esta materia. Estados Unidos ha violado el derecho internacional y la extracción de Nicolás Maduro no es la excepción. Si bien, como bien lo señalas, estamos hablando de una dictadura, una de las dictaduras violadoras de derechos humanos más importantes, que además se ha convertido quizá en uno de los ejemplos más lamentables de retroceso democrático en la región, y que ha alimentado el espíritu de algunos que pretenden seguir la senda venezolana para bloquear las democracias y a partir de instrumentos electorales quedarse con el poder y después mantenerse para consolidar dictaduras. No obstante, pues no deja de ser condenable lo que ha hecho Estados Unidos, y por eso creo que la comunidad latinoamericana debe presentar una respuesta conjunta en contra de las acciones de los Estados Unidos, sin que ello signifique que por estar en contra de lo que ha hecho Estados Unidos uno está a favor de la dictadura venezolana. Nosotros no podemos caer en lecturas dicotómicas de esta situación, todo lo contrario. Tenemos que tratar de buscar que sean los instrumentos del derecho internacional el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene deudas con la justicia internacional, particularmente con la Corte Penal Internacional, por la violación de derechos humanos, que antes que las del narcotráfico deben ser las que deben primar sobre el caso venezolano. Que los dictadores sepan que no tienen lugar a escapatoria en el siglo XXI, que no hay lugar para que los violadores sistemáticos de derechos humanos puedan encontrar un otoño dorado o llegar a pactos y acuerdos con gobiernos y así pretender saltarse la justicia. Todo lo contrario, que los dictadores sepan que tienen que responder ante las autoridades por lo que han hecho en materia de violación de derechos humanos, que es el caso que lamentablemente nosotros lo hemos visto en Colombia. Y como lo decía Natasha, en este momento tenemos 2.831.561 venezolanos en nuestro país. El tema venezolano no es un tema ajeno, es un tema interno de Colombia. Esos venezolanos tienen derecho a ser protegidos por el Estado colombiano, que lamentablemente en el último periodo no lo ha hecho a cabalidad. El régimen venezolano bajo ninguna circunstancia puede expandir las dinámicas de persecución a los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio, y lamentablemente nuestras autoridades han fallado en la protección a los ciudadanos venezolanos en Colombia. Natasha, por favor, ¿cuál es su reflexión sobre este punto? Ahora que escuchamos a Ronald referirse a su postura, que sí recordamos muy crítica desde el comienzo del asedio de Estados Unidos durante el último tercio del año 2025 contra Venezuela. Bueno, creo que esta es como la pregunta obligada y el tema obligado, pero probablemente uno de los más difíciles de abordar frente a lo que se vive en Venezuela, ¿no? Lo que se ha vivido en estos 26 años y particularmente en esta última década. Por supuesto, de acuerdo con lo que está establecido con las normas del derecho internacional público,
desde, y comparto esto con Ronald, desde los bombardeos que se han hecho a las lanchas. Aquí hay una clara violación del derecho internacional público, porque bajo ninguna circunstancia, digamos que esto tiene como cabida bajo esas excepciones del uso de la fuerza. Por eso probablemente lo que vamos a ver muy pronto es este tema que va a ser discutido en el Consejo de Seguridad. Pero frente a ello tenemos una población víctima de crímenes de lesa humanidad, tenemos una persona que perdió las elecciones, que además podemos cuestionar todo lo que viene incluso anterior al 28 de julio, no son solamente ese periodo del 28 de julio y las elecciones, y cómo se quedan en el poder de manera inconstitucional, y cómo se hace este proceso. Y hasta ahora, al menos lo que hemos visto, es que no podemos hablar de una guerra en sentido estricto, y eso hace también como un grupo de normas diferentes a las que se aplican en contextos de conflicto, y esa ha sido como la discusión constante en este tema de Estados Unidos y sus acciones en el Caribe y sus acciones en Venezuela particularmente.